el Señor. Así que la persona que voy a presentar es nuestra, es de nosotros, pero yo sé que aquí hay personas que todavía no han tenido la oportunidad de conocerla, y por eso se la voy a presentar de manera especial, llena de satisfacción, de gozo, de alegría. Es de la casa, vamos a llamarla, porque tenemos ya como 25 años, ¿verdad? Trabajando juntos, colaborando juntos. Entonces ha sido de mucha bendición, y para mí es un honor poder presentar en esta hora a la hermana Dilenia. Así que, hermana Dilenia, pasa por acá. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bendito sea el Señor. Así que yo le dejo todo este escenario para que ella ministre, ¿verdad? Ya hemos orado, ya hemos alabado al Señor, así que le dejo todo este espacio para que ella ministre con la libertad del Espíritu lo que el Señor ha traído en esta noche para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Bueno, Señor, gracias, Padre. Gracias por el privilegio de poderte llamar Padre. Oh Señor, esto es grande. Que tú nos hayas permitido dirigirnos hacia ti como Padre. Este es un privilegio que ni siquiera el pueblo de Israel tuvo. Porque cuando venían delante de tu presencia no podían dirigirse a ti en esta forma tan personal. Pero nosotros podemos, Señor, porque tú nos has dado acceso directo al trono de la gracia a través de ese sacrificio tan grande, tan valoroso, del cual nosotros no somos merecedores. Señor, gracias. Te pido, Dios, que sea tú hablando por mi boca, Señor. Padre, que la palabra que vamos a hablar hoy, Señor, quede sembrada profundamente en los corazones, Padre, y que de ahí empiece a brotar el fruto por el cual tú la enviaste. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Hermanos, muchos me conocen, pero yo soy la esposa del hermano de Oscar Vázquez. Y es un privilegio y un honor para mí estar delante de ustedes en esta noche. Y siempre que uno viene a hablar del Señor, hay como cierta reverencia, cierto temor que invade a uno. Y yo creo que por el respeto y la reverencia que nuestro Señor merece. Y cuando estamos hablando de su palabra, yo no creo que hay otra forma de acercarnos a Él que no sea así. Pues lo que el Señor ha puesto en este momento es que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Al inicio del año 2020, en la confusión que había con la situación que el mundo experimentaba con el virus, yo vine delante del Señor y le pregunté, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que tú me quieres decir en este momento? Hay tantas personas afligidas, en pánico. ¿Cuál debe de ser nuestra posición como iglesia? ¿Cómo debemos de orar? Y Él me llevó a este salmo, el Salmo 46. Entonces, estudiando esta palabra, entendí que la grandeza, protección y suficiencia de Dios, tanto ahora como en el futuro, está representado con este salmo. Dice, algunos expertos en la palabra o estudiosos o personas que yo a veces digo, se gastan su pestaña estudiando la palabra, y a veces nosotros lo tomamos livianamente y no le damos
el valor que esta gente que han dedicado su vida al estudio de la palabra, el valor que tienen. Dice que se considera que este salmo se refiere tanto al presente como también a la destrucción de la actual orden terrenal. La esencia de los tiempos final es una confianza fundamental en la victoria final de Dios y la sujeción de todas las naciones a su reconocimiento y a su soberanía. Dios, a través de Jesucristo, dice la palabra, que exhibió públicamente su poder y su majestad, y continúa exhibiéndose por medio de su pueblo, o sea, por medio de la iglesia. Entonces, en el Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y cuando yo empecé a leer esto, entendí que amparo significa es la protección, el cuidado que Dios brinda a sus hijos. Imagínense en el inicio de la pandemia, cuando había tanto pánico, y el Señor hablando esta palabra en mi corazón. Dice que fortaleza es la fuerza interior que Dios nos da para poder superar cualquier crisis. Y auxilio es socorro, ayuda en las tribulaciones. Y el versículo 2 dice, y esto fue lo más impactante para mí. El versículo 2 dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. En otra versión dice que aunque la tierra sufra cambios y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos nosotros. Lo que esto quiere decir que en las circunstancias más extremas que podamos imaginar, Dios es suficiente en los momentos más difíciles. Y ahí podemos recordar en Isaías 26:3 que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué hermoso, mi Señor. Nos advierte y nos da instrucciones de cómo debemos de estar en medio de lo que viene, de cómo debemos de responder nosotros como el pueblo de Él, como el cuerpo de Jesucristo. Y nos da instrucciones en su palabra y nos dice cómo responder. Lo que pasa es que si nos dejamos llevar por las cosas que vemos, por lo que escuchamos y oímos, antes de buscar el consejo de Él, podemos entrar en la desesperación nosotros mismos y podemos abortar el propósito de Dios en medio de la situación. Sabemos que nos espera un futuro difícil, pero no imposible para sobrellevarlo. En 2 de Pedro, capítulo 3, de versículo 10 al 13, el Señor nos habla del futuro de este planeta Tierra. Y estudiando esta porción, entendí que en los días de Pedro, como ahora, había diversas reacciones al mensaje de retorno de Cristo. Algunos negaban que fuera a suceder la venida del Señor. Otros estaban preocupados por la demora. Otros aún creían en Él, pero tal vez no atendían suficientemente a sus demandas de una vida santa y a su llamado a la diligencia en las actividades cristianas. A cada uno de estos, Pedro le dio una palabra oportuna, insistiendo al hacerle en que la unidad de la Escritura, con su centralidad en Cristo, hacía posible apelar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en cuanto a su autoridad y su urgencia. Entonces, cuando empieza Pedro a hablar en 2 de Pedro, él dice: pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Él no está diciendo a nosotros lo que viene. Muchas personas ven esta pandemia como algo malo para el que se pierde. Pero para la iglesia, en 1 año y medio, el reino de Dios ha avanzado rápidamente. Porque cuando viene una sacudida, el que está firme se mantiene firme. Y la sacudida es para sacudir a la iglesia, que te reenfoques. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de las circunstancias y las cosas que nosotros experimentamos? Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Él no está diciendo no te duermas. Las cosas no van a mejorar. Si nosotros creemos que esto es malo, mira lo que Él nos está describiendo de lo que viene. Y nos está diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Él no está diciendo, ¿cómo debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Y dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y yo sé que tal vez esto no es un mensaje que dice, oh wow, porque lo que nosotros queremos es que estemos cómodamente aquí y que no nos sacudan, que no nos saquen de nuestra área de confort. Pero la misma palabra nos está sacudiendo y sacándonos de nuestra área de confort y nos está diciendo, ok, esto es lo que va a suceder. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Entonces nos está diciendo que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, si nosotros estamos esperando como su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, ¿qué hacemos nosotros tan aferrados a este planeta? ¿Usted cree que va a venir el cielo nuevo y la tierra nueva y se va a terminar el planeta con fuego? ¿Se va a derretir todo? ¿Y a dónde vamos a estar nosotros si queremos estar amarrados a Él? Quiere decir que Dios tiene un plan. Y nosotros estamos incluidos en ese plan. Dice el versículo 14, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios lo encuentre como en paz, sin mancha ni culpa. Está posicionando su iglesia en un nivel completamente fuera del mundo. Y nos dice en el versículo 15, tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. El plan original de Dios para esta humanidad es salvación. No es prosperidad, no es sanidad. Inclusive la palabra, aunque Dios sana y prospera, pero estos son añadiduras. Quiere decir que tú y yo no lo buscamos, no lo perseguimos, nos siguen a nosotros cuando nosotros aplicamos la palabra y vivimos bajo sus
principios que Dios nos está enseñando, estas cosas vienen por añadidura. Si yo me levanto por la mañana pensando, maquinando en mi cabeza cómo yo me voy a hacer de dinero, cómo yo voy a prosperar, entonces, hermano, esa prosperidad está tomando el puesto de Dios en mi vida y eso no es lo que Él quiere. Entonces nos está diciendo, escuchamos gente decir que la venida del Señor viene y que se acerca, ¿verdad? Pero nosotros no nos preparamos con eso mentalmente, emocionalmente. Nuestro corazón tiene que estar preparado con ella para no desenfocarnos de lo que Dios quiere para nosotros. Inclusive yo me atrevo a decirte que al Señor no le importa que tú y yo entremos sin un ojo o sin una pierna, pero que entremos con Él. Y por eso Pedro nos dice, tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Ok, estamos esperando. Y tú dirías, bueno, ¿va la iglesia a pasar por la tribulación o no la tribulación? ¿Y a nosotros qué? ¿Estamos seguros con Él? Pues porque queremos salvar nuestro pellejo. ¿Nos concierne tanto eso? Lo que nos debe de concernir es dónde estamos parados cuando llegue cualquier momento difícil. Y para mí es obvio dónde ustedes están parados. Porque no se dejan mover fácilmente. El versículo 16 dice, en cada una de sus cartas Él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender. Pero los ignorantes y los débiles en la fe tuercen las escrituras para su propia condenación. ¿Quiénes son que tuercen las escrituras? Los débiles en la fe. Por eso que tenemos que alimentarnos continuamente y crecer en fe, en confianza, en seguridad en el Señor, para que nosotros no terminemos torciendo las escrituras y citando versículos fuera de su contexto para satisfacer nuestro propio deseo. Y yo no le estoy hablando esto porque yo he sido exenta de eso, no, yo he caído en el mismo error. Muchas veces lo que uno quiere es más fuerte que lo que Dios quiere para uno. Yo recuerdo una vez que el Señor le dio un mensaje a mi esposo y le dijo, lo que yo quiero para ti, lo que tú quieres para ti no es lo que yo quiero para ti, algo así en esa línea. Lo que yo quiero, debo de abandonarlo y buscar diligentemente qué es lo que Dios quiere. Entonces vamos a continuar otra vez de regreso al Salmo 46 y nos quedamos en el versículo 4. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Cuando yo empecé a leer este salmo, no entendía qué era lo que estaba diciendo. Pero ¿sabe por qué? Si quedamos sin entendimiento, no es culpa de la iglesia, no es culpa de los líderes, es culpa de nosotros que no nos presentamos delante de Dios como obrero aprobado, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, que aprendamos a trazar la palabra de Dios. Eso es lo que a nosotros nos corresponde, esa es nuestra responsabilidad. Sí, lo que enseñan tienen su llamado y tienen una responsabilidad, pero como miembros del cuerpo, nuestro alimento, nuestra comida es la palabra y somos responsables delante de Dios de escudriñarla y de entender qué es lo que está diciendo. El Señor no nos está hablando y se revela completamente a través de las escrituras para que nosotros quedemos ignorantes de lo que Él está diciendo. Cuando vine a ver esto, dice que algunos especialistas en la Biblia creen que este río es simbólico. El río es evidentemente una realidad que nos habla de provisión, de frescura y de satisfacción que Dios nos da hoy
hoy, recuerde que yo le dije que este salmo, los estudiosos de la palabra lo ponen con doble referencia. Una es el presente continuo y el otro es en un futuro. Está hablando de un futuro. Entonces, ¿qué es de que Dios nos da hoy esta palabra? Ese río es la palabra de Dios. Y también en Ezequiel 47 nos menciona de un río y dice que este río en Ezequiel 47, para cuando yo lo estudié fue maravilloso, hermano, porque dice que este río sale del templo de Dios, de la iglesia. Eso fue tan emocionante para mí y debe de serlo para ti también, que de ti va a salir este río. Y este río es símbolo de provisión, de frescura y de satisfacción. Y dice que el río que fluye desde la casa de Dios, dice en Ezequiel 47. ¿Y quién es la casa de Dios? Somos nosotros, somos el templo de Dios, la casa de Dios, porque en estos días Dios no está habitando en paredes, en templo hecho de paredes, sino que está habitando en nosotros, porque hizo provisión en nosotros. Cuando Él vino y Jesús murió en la cruz por ti y por mí, abrió el templo. Dice que el velo del templo se rasgó en dos y nos dio acceso directo al trono de Dios por gracia. Por gracia, gracia inmerecida. No es cosa que tú y yo la vamos a trabajar, es cosa que nosotros tenemos que creer, entender que Dios proveyó la salvación para cada ser humano y que nadie tiene que entrar al infierno. Y ese es el mensaje que nos ha encomendado a nosotros a llevar. Que nadie tiene que perderse, pero si no escuchan, no se levanta la fe en su corazón. Si tú y yo no le hablamos, si predicamos la palabra y damos ejemplo y vivimos la palabra delante del mundo, ellos no van a recibir el mensaje. También dice en Apocalipsis 22:1, el apóstol Juan dice que vio un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios. Y si eso no es suficiente, Jesucristo dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice quién, no como dice Dilenia, no como dice el apóstol, no como dice el pastor, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en de tarea yo le dejo que usted lea el Salmo 13 y el Salmo 118 y el Salmo 28. Entonces, si de nuestro interior va a fluir y va a correr este río de agua viva, el Salmo 1 nos dice: bendito o bienaventurado el varón, o bendito es el hombre que no anda en consejo de impíos. Tremendo. Solamente ahí hay suficiente material para uno meditar por horas. Dice: bendito el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de los encarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Esto me recordó una escena que yo vi en una iglesia una vez. Y empezaron a decir: ¿cuántos de ustedes quieren casas? ¿Cuántos de ustedes quieren carro? ¿Cuántos de ustedes quieren esto? ¿Quieren esta bendición? Todo hablando de bendición material. Y mire, parece como que se revolteó la iglesia. Eso era un escándalo y una gritadera. Y después tú te puedes parar en el micrófono y dice: Cristo viene. Puro silencio. ¿Tú ves cómo podemos ser engañados? Y dice que si no,
que en la ley del Señor está tu deleite, tu delicia, tu pasión. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué te trae gozo? Esto es algo que tenemos que aprender. Entonces, meditar en la ley de Dios causa que dentro de nosotros se levante un deseo para el Señor, una pasión para el Señor, que cuando tú lees la palabra hay una emoción. Santifica tus emociones, santifica tu deseo. Entonces, ¿cómo uno aprende a meditar? Aprendemos a meditar meditando. Y meditar quiere decir, es pensar profundamente acerca de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Hermano, miren, yo no estoy menospreciando profecía ni nada de eso, porque yo respeto la profecía y creo seriamente en eso. Pero el meditar, Dios nos lo ha dicho que sea en su palabra. Mira que te mando que no se aparte de tu boca, ni de tu mente, ni de tu corazón esta palabra, que en ella medite de día y de noche. Quiere decir que mi primer pensamiento en mi mente debe de ser la palabra de Dios. Que nos acostumbremos y nos apeguemos a ella de tal manera, hermano, que donde quiera que uno anda, uno está pensando, eso es lo que Dios dice. Dice la palabra eso. Y cuando tú y yo vamos a buscar dirección y guianza, hay diferentes formas en que Dios nos dirige a nosotros. Nos dirige a través de la palabra. A veces nos va a inquietar a ayunar, otra vez a orar. Nos dirige a través de la consejería, nos dirige a través del retiro, nos dirige a través de la confesión, nos dirige a través de la adoración. Hay diferentes formas en que Él nos dirige a nosotros, pero siempre el centro es Él. Y siempre lo primero es nosotros del lado, Él acá arriba y nosotros postrados delante de Él, que se haga tu voluntad y no la mía. No es lo que yo quiero. En la clase de disciplinas espirituales aprendimos una cosa, que el diablo tiene una herramienta poderosa que está usando hoy en día, y es el entretenimiento. El ruido. Son tres: entretenimiento, el ruido y la prisa. Por eso últimamente, si alguien me va a presentar, por ejemplo, como un negocio o una idea brillante, y hay como presión, porque Dios no trabaja así con nosotros. Él nos guía, Él no nos empuja, pero si nosotros no nos enfocamos en Él, y Él es el primero en nosotros, el problema más grande que podemos tener nosotros es desconectarnos de Dios. Cuando nos desconectamos de Dios y estamos siendo animados, iluminados, vamos a decir impresionados por ideas de hombre brillante, hermano, estamos mal. Porque no hay nadie más brillante, más excelente, más impresionante, más soberano, más poderoso que nuestro Dios. No lo hay. Le decía que meditar es pensar profundamente acerca de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. La escritura llena nuestra meditación y la meditación llena nuestra oración. Cuando vamos a presentarnos delante del Señor en oración y hemos meditado en su palabra, yo le hablaba a la iglesia el domingo que meditar en su palabra yo pude entender, porque cuando yo vivía en el campo, lo que yo me observaba las vacas cuando le echaban alimento, que ellas empezaban y se acostaban descansando como debajo de un árbol, y ahí empezaban a rumiar, a procesar el alimento. No sé qué hace eso físicamente, qué beneficio tiene, no, mi conocimiento no llega hasta allá, pero yo veía que hacían eso. Entonces cuando veo la palabra meditar, pienso, sí, es uno descansar en el Señor, pensar en lo que Él está diciendo, qué es lo que Él me está diciendo,
¿Cuál es la intención de lo que me está diciendo? ¿Qué me quiere decir? Entonces, cuando yo voy a orar, yo no voy a orar mi voluntad. Yo voy a orar la voluntad de Dios porque estoy, vamos a decir, preñada de su palabra. Y no hay forma de uno perder en una situación así. El versículo 3 dice, cuando nosotros estamos meditando en la palabra de esta forma, pero mire cómo es que yo he aprendido a meditar en la palabra. Es que cuando Dios hace acto de presencia, Él puede presentarte personalmente, entre tú y Él, puede hacer acto de presencia corporal. Pero yo me he dado cuenta que cuando uno entra en la presencia de Dios, al piso voy. No hay espacio para yo quedarme así, hermano. Es que Dios es santo. No hay espacio para uno estar parado delante de la presencia de Él. Y Él nos quiere llevar a experimentar la presencia de Él corporalmente. Nuestros corazones tienen que estar preparados. Y cuando llega y baja la presencia, tú vas a ver a la gente tirado en el piso, otro de rodillas. Y es que no podemos estar parados si entra una presencia corporal de Él. Al igual que cuando te invade personalmente en tu momento privado. Pero si no tenemos momento privado con Él, ¿cómo vamos a disfrutar de la esencia de Dios en ese momento? Entonces el versículo 3 dice que el que medita en la palabra del Señor y hace de ella su deleite y medita en ella de día y de noche, dice que será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, dice otra versión. Otra versión dice que su hoja no se marchita. Y dice que en todo lo que hace prosperará. Esto me está diciendo, yo voy a creer lo que Dios dice. Y yo tuve que meditar profundamente en eso cuando mi esposo y yo nos metimos en un negocio que nos falló. Nosotros perdimos una fortuna en un negocio. Y meditando en lo que dice la palabra ahora, ¿sabe por qué? No nos retiramos, no ayunamos, no presentamos el negocio delante de Dios pidiéndole, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Y mire el engaño más grande que el enemigo puso en nuestro corazón, y fue que él y yo queríamos bendecir el ministerio. A Dios no le importa el dinero. Es lo que le importa, somos tú y yo, y que las almas no se pierdan. Eso costó un gran precio en la cruz, y nosotros tenemos que enfocarnos. No es que la bendición y el dinero no nos va a seguir, porque nos va a seguir, hermano. Estas bendiciones nos van a alcanzar, pero tú y yo no las vamos a perseguir. Nosotros casi ni íbamos a la iglesia por estar metidos en el trabajo. Inclusive, ¿puedo hablar, amor? Ok. Con permiso de mi esposo, él me abandonó a mí porque se fue a emprender un tremendo negocio, hermano. En papel eso parecía algo tremendo. Entonces ahí vemos que las prioridades, cuando nuestras prioridades no están en orden, estamos en desorden. Entonces yo venía primero que el negocio. Y yo le dije, yo te respaldo, mi amor. Yo te respaldo, mi amor. Me dejó con 2 negocios, con una familia, con todo encima de mí. Como unas cuantas semanas caí yo en emergencia en el hospital. Hermano, yo le estamos hablando de experiencia aquí. Nosotros la hemos regado, como dicen en México, la hemos regado no una vez ni 2 veces, muchas veces. Por tercos, por no obedecer la palabra del Señor. Dice en el versículo 4,
Mire, y esto fue impresionante, el 3. Y yo no sé cuándo, bueno. El 3 dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. Entonces el Señor está hablando su palabra y nos está diciendo, hay otro versículo que nos dice la Biblia, que si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, pide lo que quiera y os será hecho. ¿Está el Señor mintiendo? No. ¿Cuál es el problema? Nosotros. ¿Y cuál es el problema de nosotros? Que no permanecemos en su palabra. ¿Y cuál es el otro problema? Que la palabra no permanece en nosotros. ¿Y por qué? Porque no la estudiamos, no la meditamos, no deleitamos en ella, no es una prioridad, no hay deleite. Es por eso cuando uno entra a saborear la palabra es como miel, es dulzura, trae refrigerio, te cambia, trae tranquilidad, trae paz, trae armonía, se aumenta la capacidad de perdonar. Todas estas cosas lo produce la palabra, porque es la única que puede penetrar en lo más profundo de nuestro corazón, discernir los pensamientos de nuestro corazón. Y si el alma está dañada, la palabra sabe cómo dividir el alma del espíritu. Y dice, pero mira, esto dice que esto es como un contraste entre el justo y los impíos. Y este salmo nos está mostrando a Dios, a nosotros, que es servir a Él y qué pasa con el que no le sirve a Él. Entonces dice en el versículo 4, no así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto es fuerte. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Te lo está diciendo Dios en su palabra y su palabra no miente. No tenga envidia de quien prospera y quien anda en carro del último modelo, y quien tiene yate, tiene aviones, tenga lo que sea. Si es un impío, va a perecer. Dice que Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará a clarear la mañana. Oh, perdón. Versículo equivocado. Dice, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. En el Salmo 46, continuando en el versículo 7. Dice, Jehová de los ejércitos. Mire, yo quería saltarme, pero no puedo. El versículo 5 del Salmo 47. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará a clarear la mañana. Dice que bramarán las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que Él es poderoso, Él es soberano. Nosotros entendemos que el universo está sostenido por la palabra de su boca. Y aquí dice que dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios, cuando dice que nuestro refugio aquí quiere decir, Dios es nuestro lugar elevado. Y es para arriba que vamos, hermanos. Es para arriba que vamos nosotros. Y Él quiere que nos enfoquemos en lo que verdaderamente vale.
Y lo más valioso para Dios son las personas a nuestro alrededor, que no se pierda uno. El propósito de Él mantenernos aquí hasta hoy en día es para que no se pierda uno de lo que Él te asignó a ti y a mí a llevar el mensaje. Dice: venid, ve las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Entonces te dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, nos está diciendo Él. Cuando Él dice: está quieto y conocer que yo soy Dios, con el conocimiento de estas verdades podemos conservar la calma en momentos de angustia. En el horizonte parecen acercarse tormentas para la estabilidad y paz mundial. Y tiene que venir un momento en que está amenazada la paz mundial más que nunca. Pero el Señor nos está diciendo que estamos viviendo en un mundo impregnado de pecado, bajo una rápida decadencia. Podemos ver grandes convulsiones en el reino de la naturaleza, y eso lo observamos con nuestros propios ojos. Y esto me hizo recordar la porción bíblica donde dice que como gime la naturaleza o la creación, como gime por la redención de los santos. Otra dice por la manifestación de los santos. Hay una función que tenemos aquí en el cuerpo de Cristo en medio de todas estas cosas. Por eso es que tenemos que sacudirnos, enfocarnos, conectarnos con el Señor, buscar guianza y dirección directa de Él y proclamar el Evangelio. Ese es el mandato que Él nos ha dado a nosotros. Estudiando eso, recordamos cuando Jesús estaba durmiendo en la barca y se levantó una tormenta, que se le hizo más difícil calmar a los discípulos que decirle a la tormenta: detente, para. Nosotros con nuestras emociones, con todas las cosas que ponen en nuestra mente, mirando las noticias, observando la decadencia del ser humano, observando cómo incrementa el pecado, cómo a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, cómo dentro de la iglesia se ha metido el mundo en una forma que uno debería de espantarse. Entonces, cuando dice que muchos de nosotros, como aquellos hombres, también nos dejamos llevar a veces. Créame, hermano, cuando comenzó toda esta cosa de la pandemia, también yo me estaba sintiendo como: oh, ¿será que se va a acabar el mundo? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos de mis familiares van a morir? Y después te bombardean con miedo, con temor. Y recuerdo la palabra que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces tenemos que reconocer cuando se está moviendo una ola o algo alrededor nuestro, para que desenfocarnos del propósito de Dios. El Salmo 18, puede leerlo completamente, por el versículo 28 dice: tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbra mis tinieblas. Entonces, que estos son los consejos que yo les traigo. Obedezcan la palabra de Dios. No se aparten en incredulidad, andando sin rumbo en la oscuridad, sino en cambio permiten que las escrituras iluminen su camino. La palabra será vida para ustedes, porque sus mandamientos son para darles salud, para preservarles. Les guardarán de la necedad y apartarán sus pasos del camino del peligro. Consejo número 3. Escondan sus mandamientos en sus corazones y hagan de ellos la ley de sus vidas.
4. Atesoren la palabra y no tomen con ligereza ni siquiera una letra. 5. No nos ha dado Dios la palabra para atarnos, sino para traernos una vida de gozo y libertad, en mayor medida de lo que puedan llegar a imaginar. 6. Nos pide a nosotros que demos para que pueda bendecirnos aún más. La palabra nos desafía a orar para que Él pueda responder y ayudarnos. Nos pide que nos regocijemos para preservarnos de la angustia que busca hundirnos. Nos pide a nosotros que seamos humildes para protegernos de las calamidades que sobrevienen al orgulloso. Nos pide que perdonemos para que nosotros podamos ser perdonados. Nos pide que no amen al mundo, porque quiere que estén libres de toda atadura innecesaria, libres para que puedan seguirle. La santificación jamás se logra en alguien por accidente. Tenemos que aprender las reglas, ponerlas en práctica de forma constante y coherente, insistente, persistente, si deseamos ver progreso en el crecimiento de nuestra alma. La santidad no es un sentimiento, es producto de la obediencia. La pureza no es un don, sino resultado del arrepentimiento, de una sincera búsqueda de Dios. Mi última pregunta que le hice al Señor: ¿cómo podemos vivir en estos tiempos? 3 respuestas. Enseñando la verdad, practicando la verdad. La segunda, hablando y caminando en amor. Y la tercera, viviendo puros. Esa es la posición del cuerpo de Jesucristo para este tiempo. Que el Señor le bendiga, le guarde, y gracias por poner oído a lo que el Espíritu habla a la iglesia. Bendiciones, hermanos, muchas gracias.